One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Vamos con la próxima panelista, ella es Mara Tisera Luna. Mara es consultora independiente con 12 años de experiencia en protección en América Latina, Estados Unidos y Europa. Y antes de convertirse en consultora, trabajó 9 años en el sector sin fines de lucro y en el mundo académico como investigadora, coordinadora de promoción y directora de programas. Ella va a estar hablando sobre la brecha digital en niñas y mujeres migrantes. Mara, cuando quieras. Hablo desde California, desde Silicon Valley, pero yo no trabajo en tecnología, así que no me voy a centrar en ningún aspecto tecnológico. Yo soy antropóloga, entonces voy a hablar de lo que vi en mi trabajo de campo y en las investigaciones que hice sobre la protección de las personas en movilidad humana a través de las Américas. Como esta presentación es la única sobre movilidad humana en esta mesa, voy a hacer una pequeña introducción sobre la temática o sobre la problemática. El tema de mi presentación es específicamente acceso a las aplicaciones móviles y las plataformas que tienen información legal, información muy importante para que las personas desplazadas obtengan protección, en general protección internacional, que lo conocemos como asilo. Para esto hay que saber que hay obviamente millones de personas desplazadas en nuestra región. El grupo específico que yo estuve investigando este año, el año pasado, desde que me mudé a Estados Unidos, es el de lo que se llama personas en movilidad a través de las Américas. Estas son familias en general, muchas personas migran solas, pero hay muchísimas familias también que van desde Sudamérica hasta Estados Unidos por tierra. Algunos de los trayectos se hacen un poquitito por mar también, pero más que nada por tierra, y que son en general personas venezolanas, personas haitianas, cubanas, ¿qué más? Personas de países de África subsahariana, del norte de África, del sur de Asia, de todas partes del mundo, que llegan a Brasil y después van por tierra hasta la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo, obviamente en Estados Unidos. El destino final en general es Estados Unidos, a pesar de que tengan que atravesar todos estos países latinoamericanos. Obviamente, entonces los números son enormes. Una de las formas en las que podemos medir cuánta gente está en situación de movilidad a través de las Américas o a través de América Latina es la cantidad de personas que cruzan el tapón del Darién. El Estado de Panamá registra a las personas que cruzan al otro lado, digamos al lado desde Colombia hacia Panamá, y este año, hasta el 27 de septiembre, registró 402.030 personas, o sea, 400.000 personas, digamos, que cruzaron el tapón del Darién, de las cuales el 50% son niños o niñas de menos de 5 años que viajan con sus familias. También hay niños y niñas y adolescentes no acompañados, no acompañadas, pero la gran mayoría de niños y niñas viajan con sus familias. Obviamente estas personas se enfrentan a muchísimos problemas de protección, y a pesar de protección significa, para las personas que no trabajan en protección, que estas personas están expuestas a la violencia, tanto de grupos criminales como de las fuerzas policiales de algunos países. A pesar del gran trabajo de ONGs, pequeñas ONGs, organizaciones, asociaciones populares, de base, organizaciones internacionales no gubernamentales, humanitarias y de agencias de la ONU, es imposible
suplir servicios para responder a todas estas vulneraciones de derechos humanos, que se llaman a veces necesidades o necesidades de protección. Una de esas necesidades es el acceso a la información. Muchos problemas. Hay varias situaciones que las otras personas o las otras chicas que acaban de presentar ya mencionaron. Esta presentación en particular se trata de las ventajas y desventajas de usar plataformas en línea para dar información a estas personas en situación de movilidad, que es información completamente esencial de cómo acceder a sus derechos humanos. Entonces, varios problemas. Yo me centré más que nada en cómo esto afecta a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, que en general se encuentran en contextos y en situaciones de mayor vulnerabilidad al estar en situación de movilidad a través de las Américas. A veces estas plataformas en línea pueden ayudar, por ejemplo, sin celulares las personas en situación de movilidad no se pueden informar sobre las rutas, entonces son esenciales, lo mismo que dijo Itzel antes, y otras personas también. Son esenciales las informaciones que están en las redes sociales y en las plataformas, pero por otro lado, hay muchísima información falsa circulando en las redes sociales, como ustedes ya saben. Esto también incluye información sobre migración, ya que estas plataformas son explotadas por traficantes de personas o tratantes de personas. Entonces ese sería uno de los problemas. Y otro de los problemas es que muchas veces la información que es benigna, digamos, la información que comparten las organizaciones no gubernamentales más grandes y la ONU, no está adaptada porque no fue creada desde una mirada interseccional. Entonces hay veces que está muy bien, está la información en una aplicación en línea o en alguna página de Facebook, pero no está adaptada a personas con discapacidades, a personas mayores, que en América Latina lo que se ve es que cada vez más personas mayores migran por falta de salud pública, gratuita, de calidad en sus países. No está accesible tampoco para personas que hablen solo idiomas indígenas u otros idiomas que son minoritarios. En general la información está en inglés, en español y en portugués, y cada vez más en creol también, y en francés. Y, ¿qué más? Sí, el problema principal que vi en mis investigaciones, que ahora la voy a compartir en el chat también, es que si bien hay un montón de información, porque no es que falte información, no hay accesibilidad y no hay comunicación efectiva. Entonces no es lo mismo publicar información, tener la información en línea o que la gente pueda acceder en los celulares, que esa información llegue a las personas que tiene que llegar, esas personas entiendan esa información. Un gran problema de accesibilidad que hay, en especial cuando se trata de información legal, que es toda la información que tenga que ver, por ejemplo, con procedimientos de asilo. Cuando la gente está escapando a sus países, o las personas escapan a sus países, tienen necesidades de protección internacional, pueden aplicar al asilo, pero muchas veces esas informaciones están escritas en un lenguaje legal que ni yo puedo entender y que nadie que no haya estudiado, ¿cómo se dice esto? Derecho, puede entender bien sin los estudios que se requieren para eso. Entonces siempre es necesario que las personas tengan acceso a informaciones que sean en lenguaje muy claro, en lenguaje muy transparente. Y también otro problema es que siempre hace falta que haya una persona, un ser humano, para que les explique qué significan esas informaciones, y esto no está disponible en todos los puntos por los que pasan las personas en situación de movilidad. Como dije antes, las organizaciones no gubernamentales de cualquier tamaño que se puedan imaginar, y procedencia y afiliación, están dando información a las personas en situación de movilidad,
pero esto no es suficiente. Hay, como dije antes, más de 400.000 personas en movilidad a través de las Américas y no hay suficientes organizaciones para darles información. Otra problemática también importante que encontramos en las investigaciones es que faltan campañas masivas gubernamentales y con sus socios. Normalmente la forma más efectiva de comunicar información oficial sería que los gobiernos ellos mismos se hagan responsables y hagan campañas masivas explicando, por ejemplo, cómo aplicar para el asilo o cómo no exponerse de más a riesgos, pero esto no es así. En la mayor parte de los países estas campañas masivas no existen. Y cuando hay campañas masivas, son estas campañas que ustedes conocen en México y en el Triángulo Norte, de mostrarles a las personas que podrían migrar, a los potenciales migrantes, digamos, los riesgos de migrar. Y esto no es suficiente. Primero, no es suficiente para que las personas elijan no migrar, obviamente. Y segundo, no es una información relevante para las personas que están en movimiento, en movilidad a través de las Américas y que quieren llegar a Estados Unidos. Y finalmente, como dije anteriormente, hay una falta de mirada perdón, uso la palabra en inglés en general y no estoy acostumbrada a decirlo en español, interseccional. Esto, además de todo lo que mencioné antes, entonces, idioma, que está adaptado para personas indígenas, para personas con discapacidades, para personas que no hablan idiomas mayoritarios, etcétera. Está el problema de que no estén adaptados para la edad, obviamente. Idealmente, como hay niñez en situación de movilidad humana a través de las Américas que está no acompañada o separada de sus familias, estas plataformas virtuales y aplicaciones móviles también tendrían que estar adaptadas a la niñez. Y esto no pasa ahora. Hay espacios seguros, hay otras cosas que existen para la niñez en situación de movilidad, pero no información adaptada para ellos y ellas cuando están viajando solos o solas. El último punto, en estos últimos 3 minutos que voy a cubrir, es el tema de las aplicaciones que se usan para hacer solicitudes directas. Entonces, para las personas que no saben, desde principios de este año, cuando toda esta gente que está en situación de movilidad a través de las Américas llega a la frontera entre México y Estados Unidos, o un poco antes también desde la capital en adelante, pueden aplicar para tener una cita con CBP, que es el organismo del Estado en Estados Unidos que recepciona a las personas migrantes cuando llegan a la frontera y quieren solicitar asilo. Tienen que hacerlo a través de una aplicación. La aplicación se llama CBP One. Encontramos muchos problemas con CBP One, pero yo quiero solo hablar de uno. Obviamente no está adaptado para personas con situaciones de mayor vulnerabilidad, incluyendo cualquier grupo social que ustedes se puedan imaginar que puede estar en situación de mayor vulneración y mayor marginalidad. Pero además de esto, si bien estas aplicaciones de la administración pública les ordenan los procesos, obviamente tienen un montón de beneficios, lo mismo que dijeron las otras presentadoras antes que yo, estas aplicaciones o plataformas virtuales tienen muchísimos beneficios, pero también tienen varias problemáticas para las personas que las usan, que es que un procedimiento que anteriormente estaba en manos de un Estado que tiene muchísimos recursos y que tiene personal y que tiene poder, se pasó hacia los individuos e individuas que son personas que vienen recorriendo todos los países latinoamericanos prácticamente, que llegan al norte de México o no importa, o al medio de México, a la mitad de México es lo mismo, con muy pocos recursos. A veces el único recurso que tienen es su celular, tienen que esperar que las familias le manden remesas o conseguir recursos haciendo pequeños trabajos, entonces no están en condiciones socioeconómicas y de salud mental
que sean propicias para tener que andar insistiendo en una aplicación de celular para conseguir una cita. Entonces, este contexto socioeconómico hace que la utilización de estas aplicaciones lleve a problemas de salud mental. Lo que vimos cuando estuvimos en Ciudad Juárez, por ejemplo, es que las personas están muy ansiosas porque tienen que estar al lado de la aplicación prácticamente todo el día para conseguir una cita. Y, por ejemplo, no pueden trabajar porque conseguir esta cita les ocupa gran parte de las horas de lo que diríamos como de oficina, las horas de trabajo durante las cuales la gente trabaja. Entonces, estas aplicaciones generan una carga individual cuando anteriormente eran una carga del Estado, una carga no personal, y la responsabilidad no recaía sobre las personas individuales migrantes. Bueno, listo, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer durante el tiempo de preguntas. Muchas gracias. 1, 2, 3. Wow. Boom. What? Wow. Slap you.